Facultad de Derecho de la UBA, a través de la Cátedra de Derecho Constitucional del doctor profesor Raúl Gustavo Ferreira, y con el apoyo del Círculo Doxa de la Ciudad de Buenos Aires, queremos darle la bienvenida a esta actividad que contará con la participación del prestigioso y luminoso jurista italiano y amigo de todos nosotros y amigo de la UBA, el queridísimo profesor Alfonso Sellotto, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Roma. En este contexto de extensión mundial de la pandemia y de escasez de las vacunas, tiene trascendental importancia el tema que será planteado por el doctor Sellotto, titulado ¿Quién debe vacunarse primero? El derecho tiene mucho que decir en esta materia. La jornada de hoy contará con el siguiente ordenamiento. En primer lugar, hará uso de la palabra el profesor doctor Leandro Vergara, quien es, además de profesor de la casa, profesor de los cursos del doctorado y también director de posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA. Luego hará uso de la palabra el doctor Raúl Gustavo Ferreira y la presentación del doctor Sellotto estará a cargo de María Fernanda Lombardo. Luego de la exposición del doctor Sellotto, que nos iluminará sobre esta materia, solicito por favor que los alumnos de la Facultad de Derecho o los alumnos de los cursos válidos para el doctorado puedan dirigirme las preguntas por escrito, por chat, y de allí vamos a seleccionar 4 o 5 preguntas de acuerdo al tiempo para ser transmitidas al profesor Sellotto. Y por último, el cierre de este sencillo y hermoso acto será efectuado por el doctor Ferreira. Aprovecho la oportunidad también para saludar a todos los miembros de la cátedra del doctor Ferreira que veo aquí presentes, como Carolina Machado, Diego Dolaquian, Alejandra Perícola, María Fernanda, que ya la he saludado, y viejos amigos participantes como ser Rodrigo Bisotto, Luciano Bernetti y muchos otros amigos a quienes veo aquí presentes. Bueno, sin más ceremonias, entonces cedo la palabra al director de posgrado de la facultad, el doctor Leandro Vergara. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos y todas. En mi caso solamente, básicamente para dar la bienvenida y congratularme por las iniciativas del profesor Ferreira. En realidad, durante toda esta pandemia, el profesor Ferreira, por intermedio de su cátedra y de toda la gente que trabaja con él, realmente siempre ha liderado los temas, digamos, de punta, donde los abogados, los juristas estamos siempre preocupados. El día de hoy, la convocatoria central es las palabras del profesor Sellotto, y su título es absolutamente no solo actual, dramático, lo vivimos todos, pero sino también desde el punto de vista teórico es absolutamente provocador. Provocador porque nos interpela y nos mueve a tratar de resolver una disputa que hoy está presentada en los hechos. Se vive, repito, como un gran drama, por supuesto, pero es, sin lugar a dudas, una cuestión jurídica, de teoría jurídica, absolutamente incluso central para resolver un conflicto de derechos fundamentales, digamos, de los derechos más importantes, que es el derecho a la vida, el derecho a la salud, digamos. Y por tanto, por ser tan fundamental el conflicto que se presenta, es más, a ver, breve paréntesis, yo todavía no entiendo, quizá por suerte, que los juzgados no estén inundados de causas reclamando alguna prioridad para la vacuna, alguna prioridad para la atención. Digo afortunadamente, porque no habría abasto, no habría posibilidad de satisfacer una demanda. Imagínense ustedes la cantidad de personas que están siendo
preteridas que están siendo subordinadas a que otro ocupe su lugar. Es mucha más cantidad de la gente. Y si esto fuera así, y todos los tribunales estuvieran invadidos de causas que irían por tutela, por amparo, por vías rápidas, entonces imagínense la cantidad gigantesca de sentencias contradictorias. ¿Cuál es el orden de prioridad que se puede establecer para obtener la vacuna? Si el mayor de edad, si el enfermo, si el que tiene condiciones de morbilidad, es decir, que riesgo de vida. Es decir, están todos los criterios médicos. Y esto, en teoría del derecho, nos convoca ineludiblemente a ver en qué teoría del derecho nos ubicamos para resolver este conflicto. Es decir, si el derecho vigente positivo tiene algo para decirnos, si es el derecho constitucional normativo tiene algo para decirnos, o si rápidamente nos vamos a una remisión de orden principialista, de orden, qué sé yo, moral. Entonces, esto es muy difícil tener una teoría del derecho congruente con algún pensamiento de teoría del derecho que nos convoque a un orden normativo o un orden moral o un orden principialista que quiere ahí generar una tercera vía. En fin, es muy complejo, es realmente muy complejo. Y todas las palabras y todas las decisiones que se tomen, si se tomaran, porque, no sé, es milagroso que todavía en los tribunales que no aparezca una persona, digamos, con diabetes, con riesgo de vida, y que diga, ¿por qué él sí, yo no? ¿Por qué el decreto de necesidad y urgencia o decretos que todavía ni siquiera son leyes establecen prioridades y me dejan a mí de lado? Si yo soy más importante, en fin, todo ese gran problema involucra problemas dramáticos de teoría del derecho, de teoría del derecho. No vamos a, yo no estoy en condiciones, además solamente estoy haciendo una presentación. La verdad que la conferencia de Alfonso, la verdad yo estoy muy, digamos, con mucha inquietud y mucha curiosidad, y imagino que van a ser palabras preliminares, digamos, porque son ideas que uno tiene que ir desenvolviendo. Y no hay tiempo para tomar posiciones rápidas porque los acontecimientos nos van sobrepasando. Así que solamente esta es mi expectativa. Me convocan estos temas de teoría jurídica y son verdaderas pruebas de teoría del derecho, y de teoría del derecho constitucional, de interpretación del derecho constitucional. Son verdaderas pruebas. Y bueno, personas como yo, en donde la coherencia es una pauta interpretativa relevante, me permite, no sé, con una inquietud intelectual, si quieren, acercarme a estos temas. Digo intelectual porque, digamos, si hablamos del tema moral, digamos, del drama que estamos viviendo, se nos complica. Acá necesitamos una cierta distancia instrumental, digamos, para poder abordar estos temas. Así que sin más prólogo, yo le agradezco enormemente al profesor Echelotto por tener siempre la amabilidad con la UBA. Y por supuesto mi agradecimiento permanente hacia el profesor Ferreira, que siempre, digamos, con todos sus profesores, la doctora Perícola, Enrique Morales, Diego Dolabjian, Carolina, toda la gente de su cátedra y todos los doctorandos, que siempre forman un grupo de investigación que para mí no solamente tengo afecto por todos ellos, sino que son una usina donde todo el tiempo se puede charlar de derecho. Así que no tengo más que agradecerle a Gustavo Ferreira esta inquietud y agradecerle a Echelotto por la amabilidad siempre de que lo convocamos a la UBA y él siempre está. Así que, bueno, muchas gracias Alfonso, gracias Gustavo y le cedo la palabra. Bien, bueno, buenos días, señor profesor, doctor Alfonso Echelotto, señor profesor, doctor Leandro Vergara, profesores María Fernanda Lombardo y Enrique Morales, colegas de los cursos de doctorado intensivo, alumnos y alumnas de la Facultad de Derecho, profesores y profesoras de la cátedra, público en general. En realidad, sospecho que tenemos dos
dos grandes motivos por los cuales venimos a escuchar al profesor Chelotto. Uno es, con absoluta seguridad, por la excelencia de sus pensamientos y de sus teorías. Pero creo que hay una cuestión implícita también, que es la que nos une desde más de hace 20 años con el profesor Chelotto, que es la admiración y el mutuo reconocimiento que en este caso nosotros tenemos con la cultura jurídica italiana y en particular con la cultura jurídica napolitana. Vivimos tiempos tremendos, tiempos muy, muy difíciles, y hace unos días, releyendo a un famosísimo florentino, Piero Calamandrei, en la década del 50, hablaba de la Constitución inactuada. Estaba penoso, tenía mucha pena, porque veía que la ley fundamental italiana, 5 o 6 años después de su sanción, no se podía cumplir, o poco se podía cumplir, o costaba mucho consolidar las instituciones. Y tomé prestado de don Piero la idea de constitución inactuada para pensar ahora que tenemos una vida inactuada. Es una vida sin actuación, no sabemos realmente cuáles son las cosas que podemos hacer, sí sabemos las que no podemos hacer. Y dentro de las que podemos hacer, estamos sinceramente preocupados. En la Argentina ya se contagió más del 5% de la población y hay más de 57.000 muertos. En Italia están por llegar a los 4 millones de contagiados y se acercan serenamente a los 120.000 muertos. Esto se expande y se ha abierto una enorme discusión en toda la teoría constitucional, que es la vinculada con el deber de protección del Estado, con la primacía de los derechos fundamentales, con la singularidad de los derechos fundamentales y con la efectividad de los derechos fundamentales. Quiero decir más concretamente, cómo el Estado debe cuidar a cada uno de los ciudadanos y cómo se hará la fila, la ordenación para la vacunación. Es un mérito del profesor Chelotto haber imaginado, pensado y escrito esta disertación con la que nos va a deleitar. Y quién debe vacunarse primero, sinceramente, es el gran problema de nuestros días, porque está absolutamente probado, o está casi totalmente probado, que la vacunación despeja casi totalmente la posibilidad de mortalidad. Así que en este mundo infeliz que nos ha tocado vivir en el año 2020, que prosigue en el 2021, nosotros tenemos una actividad feliz, que es recrear nuestras bases emocionales de consenso, encontrarnos todos en la comunidad académica y disfrutar de lo que seguramente será la luminosísima disertación del profesor Chelotto. Alfonso, muchísimas gracias por esto que estás haciendo, por este esfuerzo, en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. María Fernanda, gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Simplemente le voy a ceder la palabra al doctor Chelotto. Él es constitucionalista italiano, es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Roma y profesor invitado de varias universidades, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Varsovia, de McGill University. Ha escrito numerosos artículos, ensayos, libros y participa, afortunadamente para nosotros, de modo habitual en este tipo de encuentros. Así que le cedo la palabra al doctor Chelotto. Gracias, María Fernanda. Para mí es siempre un alto honor, una invitación de la UBA. En verdad yo prefiero venir personalmente en Buenos Aires, como fue en el 19 de julio, y espero podría ser en el año próximo, en 2022. Y tengo que agradecer muchísimo a Leandro Vergara, Gustavo Ferreira, Enrique Morales y también María Fernanda para la presentación muy honorable de mi persona. Hoy el tema de esta charla, de esta conversación, es un tema central de teoría general y de derechos fundamentales. Es un tema muy difícil
y es un tema que no me permite de hacer una disertación. Yo creo solo un tentativo de explicar cuál es la situación italiana hoy y las dudas jurídicas sobre el tema de vacunarse. Yo tengo una pequeña presentación en PowerPoint. Ahora intento de compartir. Y hay por acá. Vamos, bien. Perfectamente. Esta es la situación de COVID en Italia ayer. Italia tiene 60 millones de habitantes. En un día los números son clarísimos. Hay un buen número de contagiados. Casi 4 millones en un año. Muertos. Y me extraña el total de positivos hoy en Italia. Estamos hablando de 1% de la población. Y esta es la situación de Italia hoy. Lockdown de dos tipos, dos colores de regiones. Las rocas no se puede hacer casi nada. Están tiendas cerradas, restaurantes cerrados, escuelas cerradas. Y en las otras está un poquito más fácil vivir, pero economía está parada. Yo no puedo viajar, no puedo ir fuera de mi región. Y hay un problema gravísimo, no solo sanitario, también económico. En un año, Italia añadió una deuda pública de 300 billones de euros más. Es una cifra increíble para pagar servicios y para pagar vacuna en una situación que no ameliora, porque después de un año Italia está cerrada. Yo tengo que disculparme para mi español. Es un problema también de COVID, porque sin poder viajar no tengo que practicar en castellano, en español, y así para mí es más difícil recordar las palabras justas y exponer en español. Pero intento lentamente y después hablaré italiano, que es más cómodo para mí. Una pequeña pausa per un saluto molto caro da Roma oggi a tutti voi. Vamos adelante. En el año 2020 el problema fue sanitario, el problema fue de limitación, de lockdown. En el año 2021 la solución parece las vacunas y vacunarse. Hay países donde hay un buen número de vacunas. Son números que se conocen. Unión Europea está casi parada en esto. Italia está un poquito más baja de 12%, está 10% de la población. Me extraña también este número. ¿Cuántas dosis de vacuna ayer? En Italia son pocas. Son pocas. También porque el sistema italiano es un sistema regional. Pero el debate público hoy en Italia habla sobre todo de individuar quién tiene que vacunarse primero. Italia es una república democrática, por eso el tema de individuar las categorías llegó al Parlamento. Hay
un piano strategico per la vaccinazione del dia 2 dicembre 2020 del Ministero della Salute, approvato dal Parlamento. Leggo primero in italiano. Tiene que vacunarse el personal sanitario, después los viejos anciani, los enfermos, personas extremadamente vulnerables, después personal de la escuela, profesores, yo también como profesor universitario, policía, comunidades y, atención, otros servicios esenciales. Después, al final, otra clase de población. El criterio fundamental en Italia es la edad. Tiene que vacunarse prima los viejos, después los jóvenes. Es un tema hablar si esto es un criterio razonable, justo, porque en otros países se prefiere vacunar antes los jóvenes, después los viejos. Pero el sistema italiano prefiere esta idea, pero paralelamente a los viejos hay categorías privilegiadas. Categorías que son sanitarios, escuelas, policías y, atención, otros servicios esenciales. Ese es un tema importante. ¿Hay pregunta para horas o puedo adelantarme? Doctor Ferreira. Alfonso, puedes adelantarte y si lo deseas, parla italiano, que para nosotros va a ser un placer escucharte en italiano. Grazie Gustavo. Siempre un placer. Aspettavo il tuo permesso per parlare italiano. Pero si hay duda, puede preguntármela en español y así tento de repetirme en español. Questa è la situazione dei vaccini in Italia ieri. Quasi 12 milioni di dosi in totale, 8 milioni hanno avuto una dose, 3 milioni e 500.000 due dosi. La scelta italiana è stata di andare parallelamente, prima e seconda dose. Differente United Kingdom, dove stanno facendo a tutti la prima dose. In Italia sono stati vaccinati soprattutto anziani, vecchi, 4 milioni, sanitari, 3 milioni e mezzo, scuola, 1 milione, polizia sono pochi, vedete la quarta categoria, la polizia, le forze di polizia, moltissimi delle forze di polizia rifiutano il vaccino, non vogliono vaccinarsi, hanno paura. In Europa c'è un grande tema di AstraZeneca. Avete saputo che AstraZeneca ha creato dei problemi di trombosi. Ci sono stati, prima il vaccino è stato autorizzato per sotto i 55 anni, poi per tutti, poi è stato bloccato. Poi ieri è stato detto da molti paesi che è un vaccino solo per chi ha più di 60 anni, solo per gli anziani. Quindi c'è un po' di contraddizione su queste cose, è poco chiaro. Il dato molto interessante però, per capire chi si è vaccinato in Italia, è questo qui, l'ultimo. Altri 2 milioni. 2 milioni. Come chi sono questi altri che si sono vaccinati? Tengo que regresar acá. Las categorías son età y después sanitari, scuola, forze armate, altri servizi essenziali. Chi decide quali sono altri servizi essenziali?
decidono le regioni, perché sappiamo che l'Italia è un sistema federale. I vaccini in Italia sono fatti dalle regioni, cioè lo Stato ha comprato le dosi con tanti problemi, li ha dati alle regioni. Qui vedete il numero a ieri di quante dosi sono state fatte in ogni regione. Non solo ci sono differenze di percentuale fra le diverse regioni italiane, ma abbiamo anche differenze di categoria, perché nelle diverse regioni si è scelto chi sono i servizi essenziali e quindi alcune regioni hanno detto magistrati, avvocati, altri hanno detto no, personale dei trasporti, personale dei supermercati, tabaccai. Devo ricordare che in Italia l'Italia si è chiusa il 9 marzo 2020, è il primo lockdown, 9 marzo 2020. In Italia sono stati sempre aperti supermercati, giornalai, tabaccai e basta. Sempre aperti. E farmacie, ovviamente, farmacie. Molti dicono che queste 4 categorie sono le persone da vaccinare prima. In alcune regioni vaccini, supermercati, tabaccai, giornalai. In altre regioni invece hai vaccinato magistrati e avvocati, con grandi polemiche, perché i tribunali sono fermi in Italia o lavorano con Zoom. Quindi non è un buon motivo vaccinare magistrati o avvocati. E quindi ci sono molte polemiche su questo piano vaccinale quando dice altri servizi essenziali, perché ha lasciato alle regioni la scelta di quali sono i servizi essenziali. Molti adesso chiedono che il Parlamento italiano nazionale centrale faccia una cosa chiara che vale per tutti e stabilisce che per tutti vale un solo criterio, l'età, e basta. Noi abbiamo avuto anche il Presidente della Repubblica Mattarella e il Presidente del Consiglio Draghi che si sono vaccinati per età, aspettando il loro turno per età. Questo è stato un altro grande tema, ma i parlamentari devono essere vaccinati prima? Professor Ferreira, ¿qué piensas? ¿Los parlamentarios tienes que vacunarse primero o después? Me ha llamado la atención una reflexión que has introducido vos, que la he compartido con el grupo, y vos dijiste, lo anoté textualmente, Italia es una república democrática. Claro. Por eso. Artículo 1. Muy bien, Artículo 1. muy bien. Por eso, el criterio sobre la vacunación de las personas es un tema que llegó al Parlamento. Claro que sí. 2 de diciembre de 2020. Perfecto. Argentina también es una república democrática, pero el criterio de vacunación no llegó al Congreso. ¿Y dónde llegó? Me llamó muchísimo la atención y me gustaría si podemos explorar un poquito más en ese razonamiento que has introducido, en ese argumento, porque veo que en Italia ha existido una deliberación parlamentaria sobre el criterio de las vacunaciones y en la Argentina esto no se ha discutido, ha sido una decisión del presidente, del Poder Ejecutivo, cuál es el criterio y todo se ha encolumnado de esa manera. Esto no tiene que ver solamente con la diferencia entre parlamentarismo y presidencialismo, sino que tiene que ver claramente con la profundidad de la deliberación democrática. Me gustaría mucho escuchar eso de tu parte, por favor. Claro, el tema de legitimación democrática es fundamental sobre este punto, pero en Italia llegó en Parlamento esta deliberación con un pequeño problema, el tema que el criterio no es un criterio claro e unívoco, es un criterio abierto y cada región puede interpretar cuál es el servicio esencial que tiene que vacunarse primero. Y así en el Lazio se pueden vacunarse los magistrados y en Toscana los abogados.
no es un criterio razonable, en mi opinión, esto. Pero es importante que llegó en Parlamento. Y hay ahora polémicas sobre si ese es un criterio justo. Pero se habló también de los parlamentarios, si tiene que vacunarse primero o después, y al final se eligió que no tiene que vacunarse primero los parlamentarios. Tiene que vacunarse por categorías, si están en una categoría de estas o si están en la edad, no más. Alfonso, una pregunta te quiero hacer antes que te la hagan otros. Dime. En la Argentina, desde hace aproximadamente 2 meses, se ha suscitado una enorme discusión pública, muy afligente y penosa, respecto de que determinadas personas que se encuentran en el poder o muy cercanas al poder han tenido la posibilidad de saltear el orden de prelación determinado para la vacunación, y así se los llama como vacunados de privilegio o vacunados privilegiados, que en definitiva lo que hacen es lastimar el tejido de los derechos fundamentales. ¿Ha tenido algún reflejo esto también en Italia? ¿Ha habido sectores respecto de la vacunación privilegiada? Gustavo, tú conoces bien Italia, y juristas italianos y la vida italiana. En tu opinión, ¿hay también en Italia una vacunación privilegiada? Y mi intuición es que sí. Claro que sí. En Italia se llaman non privilegiados, mas los furbos, i furbi della vaccinazione. Furbi. I furbi della vaccinazione. Puede mirar este número. Porque si en Italia tiene que vacunarse, primero por edad, más de 80, primero. En Italia es un país lleno de población vieja. Y después, sanitarios, escuela, policía. Hay más de 2 millones de vacunados privilegiados, o por categoría o personalmente. Y hay también un otro problema grande en Italia, es el turismo para vacunarse. ¿Sabes dónde se puede ir para vacunarse? No, no sé. Primero, Dubái. $30.000. 3 semanas en Dubái con la vacuna. Segundo, San Marino. San Marino es un pequeñito estado que está en Italia, cerca de Bolonia. 5.000 euros y puede vacunarse en San Marino, pagando. Y el tercer sitio, puede imaginarlo, ¿cuál puede ser en Italia un tercer sitio para una vacuna privilegiada? Miami. No, mucho más cerca. Puede ir caminando de Roma. No sé, al Vaticano. El Vaticano, exactamente. Es un Estado soberano, independiente. Hay muchísimos amigos de amigos que fueron con una vacuna en Vaticano. Alfonso, el presidente de la República, hace menos de 30 días, sí, en un mensaje a todas las argentinas y los argentinos, describió la situación mundial respecto del insumo vacuna contra el COVID como un desierto global de vacunas. ¿Cuál es realmente la situación en Europa respecto de la cantidad de vacunas que hay? ¿Qué esperan ustedes para los próximos 3 meses y qué esperan ustedes para los próximos 6 meses en materia de activo de vacunas para la población? La situación en la Unión Europea no es así buena. La Unión Europea está baja como porcentaje de vacuna. El problema es también que no hay dosis ahora, no hay vacunas. Y la esperanza para Italia es determinar toda la población en septiembre de este año. Pero ahora los números son bajos. ¿Dónde están? En un día, 140.000. Son poquísimos. Tiene que llegar como mínimo a 500.000, 500.000.
para llegar a ese objetivo. Pero no hay vacunas y hay muchísima gente que rechaza la vacuna, tiene miedo. Y por eso tengo una otra pregunta. ¿La vacuna es un derecho, una obligación o un deber? Sí, te pediría que describas en la dogmática, porque acá suele confundirse lo que es un deber con una obligación. Claro. L'obligación es impuesta por ley. Es como el casquete en moto. El deber, la debencia, es directamente conectada con derechos fundamentales, porque, en mi opinión, es una condición de appartenencia a la República. Hay un artículo muy importante en la Constitución italiana, artículo 2. Ahora intento de compartir en el video. Si hay. Es un artículo de Calamandrei, típicamente de Calamandrei. Es esto. Un momento, por favor. Es esto. Articolo 2 della Costituzione italiana del 47. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Questo è il punto. Il dovere è legato direttamente ai diritti di partecipazione democratica. Se io sono cittadino, devo rispettare i doveri di solidarietà. Quindi, se lo Stato mi fa stare in una categoria di vaccino anticipato, perché sono sanitario, polizia, professore, e io rifiuto il vaccino, non posso più lavorare. Perché per me è un dovere essere vaccinato. Perché io sono un sanitario che lavora con gli anziani e allora ho necessità di essere pronto, listo per il lavoro. Questo è un punto molto importante. La Costituzione italiana sempre, articolo 32, prevede il trattamento sanitario, articolo 32 della Costituzione italiana, trattamento sanitario obbligatorio per legge. Però vedi, l'obbligo è previsto da una legge, il dovere discende direttamente dalla Costituzione, perché è un dovere di appartenenza civica. Gustavo. Sí, ahora con esta interpretación. ¿Como impostación teórica? ¿O quieres ayudarme sobre esto? Deber, obligo, es derecho. No, lo que te puedo asegurar es que esta discusión todavía no se ha dado acá. Existieron algunas manifestaciones en el mes de enero respecto de personas que dudaban respecto de las calidades científicas de las vacunas. Esas personas que dudaban respecto a las calidades científicas se llaman Novax. 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 No. Bueno, habían anticipado que ellos no se iban a vacunar con un insumo hecho por los chinos o por los rusos, que son fundamentalmente... Claro. Pero esta discusión que tú planteas respecto de si es un deber o una obligación, nadie, hasta donde yo conozco, lo ha presentado en la doctrina. Si yo no te entendí mal, ¿sería un deber de las italianas y de los italianos vacunarse para pertenecer a la República? Claro, es un deber como impuestos, servicio militar, voto político.
son los deberes, los deberes fundamentales de la República. Es un nivel más alto de la simple obligación. Porque el tema es esto. Cuando el Parlamento decidió quién tiene que vacunarse primero, ¿Lo puedes repetir? ¿Quién lo decidió? El Parlamento. El Parlamento. Mediante una ley. Es una deliberación parlamentaria, es esta. Es esta. Il Ministero della Salute ha presentato il piano vaccinale, il Parlamento lo ha approvato. No es una ley, es una determina parlamentaria. Está bien, pero fue una decisión parlamentaria. Claro, claro. Llegó en Parlamento. Llegó en Parlamento. Y si el Parlamento le decía que no al piano estratégico, sí, podría modificarlo. ¿Podría modificarlo? Claro que sí. Esto es una enorme diferencia. Acá no llegó nada al Congreso. Eso es muy importante, en mi opinión, en una república democrática. No tiene, ese fue un debate muy importante en Italia el año pasado sobre el tipo de ley para limitar los derechos. Porque el gobierno italiano pasado, el gobierno Conte, utilizaba un decreto gobernativo. Ahora el gobierno Draghi utiliza el decreto ley. La diferencia es muy grande porque el decreto ley llega en Parlamento, el decreto de gobierno no. Seguramente vas a escuchar preguntas de colombianos, ecuatorianos, brasileños y chilenos, pero sí. Yo tengo la sospecha que en el resto de los países hermanos de América del Sur, estas discusiones tampoco han llegado al Congreso. Es un tema importante. Pero claro, ¿cómo no? Si es la prelación o la preferencia de los derechos fundamentales. Claro. ¿Quién habla de derechos fundamentales? El presidente, el gobierno, el Parlamento. No. Cuando tú haces la pregunta chi si vaccina per primo, está clarísimo que tiene que haber una deliberación y una decisión del Congreso o del Parlamento. Claro, congresual. Ese es un punto importante. Termino sobre el punto del deber y después llegamos a preguntas. Había un problema en este mes, abril. Hay personal de residencia por ancianos, RSA, que no quiere vacunarse, Novax. El dueño de trabajo decidió que el personal no vacunado no puede trabajar. Y había un recurso al tribunal del Belluno en el norte de Italia, y el tribunal rechazó el recurso de los trabajadores. ¿Por qué? Porque dice que los trabajadores no vacunados en el sitio de trabajo no puede tutelar la integridad de los enfermos. Y así es un deber conectado al trabajo, una condición para trabajar, ser vacunado. Pero hay muchas polémicas sobre este punto y ahora llegó un decreto ley del gobierno italiano que obliga a los sanitarios a la vacuna con sanciones. Es un punto muy importante esto, porque el debate público sobre derecho, deber, obligación a la vacuna llegó al final también en un decreto ley, una ley que tiene que poner con más fuerza la obligación, con sanción. Ese es el punto. Esta mía no fue una exposición, es solamente la cuenta de la situación italiana en un momento así difícil. ¿Hay preguntas? Sí, se está moviendo muchísimo el chat, así que le voy a decir a Enrique, por favor, si puede manejar el tema de las preguntas, porque hay varias cuestiones que has presentado.
pero me parece que la nuclear es esta cuestión de la discusión en el Congreso, mejor dicho, la discusión pública, Claro, la discusión pública de quién debe vacunarse primero. A ver, Enrique. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor Celotto. Excelentísima, como siempre, su exposición y también las preguntas muy esclarecedoras. Enrique, me disculpo solo para mi castellano. Tengo que estar un año en Buenos Aires, así puedo practicarme más. Lo hemos entendido perfectamente, doctor, tanto en español como en castellano, como en italiano, y cuando la situación lo permita, lo esperamos y lo invitamos 2 años, mínimo. Y bueno, y luego vamos a hacer la visita nosotros. Sí, con gusto. Bueno, en primer lugar tenemos una pregunta de Rodrigo Bisotto Yunques, del estado de Paraná, Curitiba, Brasil, que hace una pregunta con relación a una situación que se presenta en Brasil, pero que se puede presentar en otros países, y que dice lo siguiente. ¿Es posible imaginar la participación de la iniciativa privada en este escenario de escasez de vacunas? ¿O el Estado debe monopolizar la vacunación? Explico. En Brasil, la Constitución establece que la salud es derecho de las personas y deber del Estado. Sí. Así, el Estado ha asumido un rol protagonista en la vacunación. Sin embargo, se encuentra en el Parlamento de Brasil un proyecto de ley que intenta permitir que la compra de las vacunas sea por iniciativa privada, sin observar el orden de vacunación establecida por las políticas públicas. Es decir, dice Rodrigo, si es que la plata, el dinero, va a romper el orden de vacunación. Enrique, ante mi contestación, es claro que hay privilegiados de las vacunas, como hay categorías también en Italia, hay amigos de amigos también en Italia, y hay al final la plata para viajar a Dubái o en San Marino y comprar la vacuna. Pero en mi opinión, un Estado democrático tiene que mantener el monopolio de vacunas porque no hay muchas vacunas y cuando hay pocas es el Estado que tiene que comprar y elegir quién tiene que vacunarse primero. No es un buen criterio que quien tiene plata puede vacunarse. Claro, ¿no? Clarísimo. Sí, sí, doctor. Bueno, una segunda pregunta que hemos recibido es de el querido y prestigioso profesor Diego Dolargian, quien pregunta lo siguiente. Pregunta para el profesor Celotto. Gracias. Dice, muy valiosa la distinción teórica constitucional entre derecho, obligación y deber. Pero, entonces, ¿usted qué opina? ¿O cómo se trata la vacunación en Italia? Ahora en Italia no hay vacunas para todo. Y por esto tenemos que hablar que tiene que vacunarse primero. Y el Estado tiene que garantizar el derecho a las vacunas a las categorías más frágiles, los viejos, y a las categorías más necesarias, sanitarios, escuela, transporte, policías. Por eso, en este sentido, el Estado garantiza el derecho a vacunarse. Pero desde el perfil de la persona, hay siempre una gran libertad de vacunarse o rechazar
la vacuna, pero si rechaza la vacuna no puede trabajar en esas categorías. En ese sentido, en mi opinión, la vacuna es un deber antes aún que una obligación. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra persona que haya? Porque luego hay varios comentarios. Sí. Hagamos los comentarios a ver qué sugieren la reflexión de Alfonso, por favor. Sí. Bueno, voy para tocar Chile. Chile está muy bien con vacunas, Chile, sí. Sí, sí. Natalia Moreno, alumna de este curso de doctorado con el doctor Ferreira, hace el siguiente comentario. En Chile, la discusión se centra en si los funcionarios públicos que se rehúsan a vacunarse, que se niegan a vacunarse, ya que es voluntario, tienen derecho de seguir acogidos al régimen de teletrabajo o si es obligación volver a modo presencial. Antes de la pandemia, la Contraloría General de la República no autorizaba esta modalidad de trabajo. Es decir, la pregunta sería si aquellos funcionarios públicos que no se quieren vacunar, porque es una vacunación voluntaria en Chile, tienen derecho a seguir trabajando desde sus casas por régimen de teletrabajo o si deben volver al régimen de trabajo presencial. Depende del tipo de trabajo, de la tipología de trabajo, porque si es un trabajo necesariamente en presencia, como un trabajo sanitario, no puede trabajar en distancia, es imposible, y esto es un problema que hay para el personal sanitario italiano, que si no quiere vacunarse, no puede trabajar. No puede trabajar. Sí, sí, perfecto, muchas gracias. Pero en mi opinión, cuando llegarán así tantos números de vacunas disponibles para todos, será indispensable que la ley pone la obligación a vacunarse para todo. También porque hay conectado el tema del pasaporte vacunal, que se habla en la Unión Europea, para facilitar la economía y vaccinati, que hay una vacuna, puede viajar también para turismo. Enrique, hay una pregunta de un colega de Chile, de Boris Santander. Lo que yo le voy a decir a Boris Santander, antes de hacerle la pregunta al profesor Chelotto, que el profesor Chelotto es uno de los mayores estudiosos de las cuestiones de las antinomias en el derecho. Así que allí va la pregunta. Suponga usted, profesor Chelotto, que Alemania prohíbe la vacuna de Astra y luego la Comunidad Europea la vacuna de Sinovac, mientras que en Italia ambas son permitidas. Dos preguntas. ¿Podrán circular luego los italianos vacunados con aquellas por Europa, llegar a Alemania? ¿Hay antinomia? ¿Cómo se resuelve? Pregunta Boris Santander desde Chile. Gracias, Boris. Es un tema muy difícil, no hay una contestación a esta pregunta. Questo è il tema del passaporto vaccinale e di poter viaggiare è un tema molto importante anche per l'economia, perché si sta ponendo il problema, ad esempio, con i cinesi che vorranno venire per turismo a Roma la prossima estate. I cinesi saranno vaccinati con un vaccino non riconosciuto dall'Italia e dall'Unione Europea, ma quindi possono essere ritenuti vaccinati e quindi sani per poter viaggiare. Io credo che l'antinomia sarà risolta che ogni paese darà il suo passaporto vaccinale, quindi potrai viaggiare con vaccino e tampone negativo. Però è un problema molto importante, Boris, questo, molto. Seguimos con Sudamérica, Alfonso. Una pregunta que te llega de Ecuador ahora. Oh, es un gusto, Ecuador. Sí, te está haciendo la pregunta Hugo Navarro, desde Ecuador. Respecto de la deliberación democrática sobre quién debe vacunarse, dice que en Ecuador una jueza, a través de una medida cautelar,
ordenó al Ministerio de Salud que se vacune con una marca específica. En el caso Pfizer, a todos los servidores del Poder Judicial. Pregunta Hugo Navarro desde Ecuador. ¿Es legítimo que el Poder Judicial ordene quién debe vacunarse primero, considerando que lo hace sobre sí mismo? No. Mi pare un grande conflitto di interessi questo. Es una pregunta genial. Es una pregunta genial y me parece un privilegio en las vacunas que no se puede admitir en un Estado democrático. Tiene que decidir no el Poder Judicial, tiene que decidir el Parlamento, el Congreso, no más. Perfecto. Ahora desde Buenos Aires. Vamos. Otro amigo, el profesor Sebastián Toledo. Querido profesor Chelotto, ¿cómo contrapone el deber de vacunarse que postula con el derecho de reserva o la intimidad de los individuos, el right to be alone? En Argentina es un largo debate. Claro, un largo debate sobre esto en Italia hay sobre la app para circulación. Es un tema que puede tener una otra clase sobre esto. El problema, si hay una ley que el tema es esto. Salud tienes dos caras, salud individual y colectiva, derecho individual, interés colectivo. Y toda la situación, todas las mensuras de COVID es por interés colectivo a la salud. Y en el interés colectivo a la salud tiene que poner una obligación a la vacuna. Esa, secondo me, è la idea. Al final, chi rechaza, chi no quiere vacunarse, no puede estar en la comunidad. Seguimos de viaje, Alfonso, muchas gracias. Desde Medellín, una gran amiga, Vanessa Pérez Rosales. Oh, querida Vanessa. Pregunta, ¿cómo considerar, frente a ese deber de vacunación que protegería el sistema de salud del riesgo del colapso, dado que no protegería el entorno del vacunado, frente a la exhibición o exoneración de responsabilidad de los laboratorios Pfizer o Moderna, etcétera, en caso de efectos secundarios? Una buena pregunta, Vanessa, es una buena pregunta. En Italia se habla de esto, de responsabilidad para la vacuna y de no haber una responsabilidad farmacéutica y de los sanitarios, es solo una responsabilidad del Estado que puede pagar para los daños desde vacuna. Es un tema muy difícil, sobre todo porque hay un tema sobre AstraZeneca que no se sabe si marcha bien o no. Pero es un tema abierto, Vanessa. Grazie per questa buona domanda, Vanessa, grazie. Hay una pregunta que supongo que es de Argentina, de Facundo Laico. Debería recordarte a vos que la Argentina, desde el punto de vista de la letra constitucional, es un Estado federal, que los gobernadores son agentes naturales del gobierno federal, pero que cada uno de los 24 estados elige sus propias autoridades. Acá va la pregunta que te hace Facundo. ¿Qué opina el profesor Chelotto respecto de la posibilidad de que el gobierno federal de la Argentina, sería en este caso, autorice a los distintos gobernadores a negociar y adquirir las vacunas con los laboratorios extranjeros? Ese es un tema que llegó también al Tribunal Constitucional italiano. Es un tema de profilaxis nacional, de nivel nacional. Tiene que tratar el Estado central. En Italia hay un problema más grande porque al principio la tratativa económica fue de la Unión Europea y se habló si puede cada Estado elegir una su tratativa personal con otros Estados. Al este de Europa, Hungría, Bulgaria han comprado directamente de Rusia Sputnik y ahora cada Estado europeo puede comprar liberamente. Pero el Estado, no la región. Tú eres una persona verdaderamente famosa. Desde Perú ahora. De Perú, oh, qué gusto. De Perú te hace la pregunta Luis Zavala Espino. Es un increíble tour de Latinoamérica hoy. Tremendo. Dice, una pregunta.
el gobierno de Perú dirige el proceso de vacunación. No tiene poder de decisión los gobiernos regionales y locales, municipales. Más de un gobierno municipal ha interpuesto acción de amparo, acción de tutela ante el Poder Judicial para poder adquirir directamente y ayudar al proceso del gobierno central, lento, por cierto. A estas acciones se han sumado las empresas privadas y distintas cámaras de comercio. Usted habló de una discusión legislativa sobre el proceso de vacunación. Va la pregunta. ¿Considera oportuno que se descentralice la adquisición y distribución de vacunas a los gobiernos locales y regionales, aún más al sector privado? No, no, como en Brasil è un rischio enorme di favorire i ricchi. No se puede decidir las vacunas con plata. Es importante en un Estado democrático que sería el Congreso a elegir las categorías. En Italia, como en Argentina, en todo el mundo, habría siempre privilegiados, pero consentir que las plata es el criterio para comprar vacunas no me parece una mesura de igualdad. Enrique tiene una pregunta desde Brasil, de nuestra querida amiga Carolina Cirilo. Sí, vamos, bueno, nuestra querida amiga y gran profesora. Dos preguntas más, ¿bien? Sí, bueno, doctor. Claro. En Roma tengo almuerzo en Roma. Son las 2 de la tarde. Las demás preguntas vamos a enviar por email. Gracias, Sí, gracias. sí. Se puede también repetir en 20 días, en un mes, otro encuentro. Vamos, Gustavo. Sí, vamos, Enrique, la pregunta esa. Sí, la pregunta de tu común amiga Carolina Machado Cirilo da Silva, de la Universidad de Río de Janeiro, Brasil, Universidad Federal, dice: en Brasil la vacuna es obligatoria, pero el presidente de Brasil dice que las personas vacunadas van a convertirse en, por ejemplo, un cocodrilo. ¿Qué pasa cuando el Congreso de la Nación obliga, pero el presidente niega? ¿O dice otra cosa? Es inconstitucional si el presidente nega lo que el Congreso dice. Como observador internacional me extraña la situación de Brasil, que me parece fuera de control como epidemia, y el tema es también la posición del presidente, porque el presidente de Brasil me parece que tiene una posición que fue similar a la de Trump o al principio a la de Johnson en el Reino Unido. Y al final es raro, pero estamos combatiendo la epidemia con mensuras medieval, que pero parece la más prácticas y la más buena en frente de la epidemia. Y en ese sentido, creo que el Estado tiene que indicar a los ciudadanos confianza, certeza, y un presidente que habla distintamente y diferentemente del Congreso no es un buen servicio a la nación, en mi opinión. Alfonso, tengo que agradecerte en nombre de todas y de todos tu tiempo, tu paciencia, tu interés, y no solamente tu exquisita charla, sino el diálogo que provocás, porque el diálogo que provocás es un diálogo realmente provocador, fundado en tu decidida y robusta formación intelectual, un teórico del derecho constitucional reconocido mundialmente, pero yo sé también que tú tienes una especial afinidad con América Latina y en particular con la Universidad de Buenos Aires. Así que en nombre de todos te agradezco y le doy la palabra a Leandro Vergara para que cierre este encuentro académico, y te tomo la palabra. Vamos a hacer otra invitación. No sé si quieres decir algo antes que hable Leandro. Claro, tengo que decir dos cosas. Primero, me gustaría muchísimo otro evento sobre este tema cuando se puede, porque para mí es siempre un gusto compartir ideas con vosotros, con vos, y es como abrir la mente y ver más ideas y entender los problemas. Dos temas, dos preguntas a todos para una reflexión privada. Primero,
si tiene que intervenir el Parlamento, el Congreso, para decidir orden de vacunas. Segundo, vacunarse es un derecho, una obligación o un deber. En mi opinión, son los dos temas centrales de esta discusión abierta. Muchas gracias a todos para las preguntas que son siempre muy importantes para mí. Y un saludo a todos los amigos. Bueno, Alfonso, yo Leandro, amigo Leandro. Te agradezco, Alfonso. Te sumo un tema. ¿En qué medida esa ley de constitución es constitucional o no es constitucional? O si esa ley está acorde con los derechos establecidos en la Constitución. Ese es el tercer tema que te dejo pendiente para la próxima, que es mi gran preocupación. Exactamente. 3 preguntas para la próxima vez. Ok. Bueno, millón de gracias, Alfonso. Un grande placer estar con vos. Para nosotros es un honor y siempre las puertas están abiertas para un profesor de tu categoría. Leandro, gracias. Espero tomar una copa junto en Buenos Aires o en Roma muy pronto. Gracias, Alfonso. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. A vos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos, Chao. Alfonso. Gracias a todos. Buenos días. Muchas gracias. Buena Gracias, jornada. Fernanda. Gracias, Enrique. Gracias. Un abrazo. Gracias a todos.